Mi pensamiento en ti está. Quiero ponerte en primer lugar. Solo tu voz quiero escuchar. Tú eres más que una emoción. Siempre sostienes mi corazón. Eres el único. Eres el único. Con tu voz haces mis sueños realidad. Tu amor mi vida transformó. En ti nuevo es mi destino. Jesús, mi energía eres tú. Vamos, iglesia, decile conmigo que Él es el fuego en nuestro interior. Vamos. Eres el fuego en mi interior. Jesús, tu palabra es mi motor. Enciendes mi vida y le das color. Con tu voz haces mis sueños realidad. Tu amor mi vida transformó. En ti nuevo es mi destino. Jesús, mi energía eres tú. Tú eres todo lo que quiero y más. Te seguiré hasta el final, fuerza verás. Tú eres todo lo que quiero y más. Jesús, mi energía eres tú. Eres el eterno Dios. Tú sostienes la creación. Me asombras con tu amor. Mi energía eres tú. Eres el eterno Dios. Tú sostienes la creación. Me asombras con tu amor. Mi energía eres tú. Con tu voz haces mis sueños realidad. Tu amor mi vida transformó. En ti nuevo es mi destino. Jesús, mi energía eres tú. Tú eres todo lo que quiero y más. Te seguiré hasta el final, fuerza verás. Tú eres todo lo que quiero y más. Jesús, mi energía eres tú. Mi energía eres tú. Todos juntos a celebrar a Jesús en esta tarde. Dale. Celebramos aquí. Tu presencia está en este lugar. En esta atmósfera de gloria. Todos juntos vamos a cantar. Te levantamos en alto y te adoramos y te cantamos bien alto, dándote gloria, dándote gloria.
futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. El fuego en la serie siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, porque mi vida por delante vas, un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, yo sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. El fuego en la serie siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. El fuego en la serie siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Es nuestro momento de celebrar a Jesús, iglesia, vamos. Te cantamos muy fuerte y con toda pasión, proclamando las cosas que has hecho, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón, y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida das a mi corazón al cantar alabanzas. Oh, 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 oh.
hagamos una fiesta para Jesús. Quiero escucharte desde acá con un grito de alegría. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor, nueva vida en mi corazón, al cantar alabanzas, oh, 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 al cantar alabanzas, oh, 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 al cantar alabanzas a ti. Iglesia, vamos a tomarnos en este momento un tiempo para poder adorar a nuestro Dios, para poder juntos entregarle nuestras cargas, nuestras necesidades, para poder juntos comenzar a despojarnos de todo lo nuestro y comenzar a llenarnos de su Espíritu Santo. Así que prepara tu corazón ahí donde estás. Quiero que comiences a cerrar tus ojos y comiences ahí donde estás, en el living de tu casa, en tu pieza, donde sea que estés. Comiences a cerrar tus ojos y a darle gloria por lo que Él es, por lo que Él viene haciendo con nosotros y por lo que Él va a hacer en un futuro. Porque creemos que nuestra vida está completamente en sus manos y que la única manera de hacernos fuertes es llenarnos de Él. Así que ahí cerrá tus ojos y vamos a comenzar a cantar todos juntos y a decirle: todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar.
más. Vos sos el que nos llena de alegría, sos el que nos trae paz, tranquilidad, sos el que, Señor, nos llena de fuerzas. Padre, sos el que nos llena de sueños, nos llena de esperanzas. Señor, queremos entregarte nuestros corazones, queremos decirte, Señor, ven a gobernar sobre nosotros, sobre nuestras casas, ven a gobernar sobre nuestra familia, ven a gobernar, Señor, sobre cada una, Señor, de nuestras vidas, Padre. Queremos decirte que solo al lado tuyo somos felices, Señor. Padre, que solo
entregamos, Señor, esta reunión en tus manos y preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Iglesia, donde estás, prepárate para recibir la palabra de hoy. Jesús tiene algo gigante para tu vida. Dios te bendiga. ¿Quién mueve los montes del lugar donde están? Y acaba con el miedo, con el poder de sus manos, que hace que un enemigo sea perdonado entre hermanos. Existe un único camino, si lo sé, es el amor de Dios. Camino del Señor, Él tiene todo el poder, la vida en sus manos. Existe un único camino, si lo sé, el amor de Dios restaura corazones enfermos y solos, llenos de dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar otra vez. La verdad que nos encanta con Eduardo. Esperamos mucho estos tiempos de poder reunirnos como iglesia, de poder disfrutar, aunque sea vía online, de esta comunión que tenemos como hijos e hijas de Dios. Así que bueno, sin más quiero que podamos orar para poder preparar más que nada nuestra mente. Sé que nuestro corazón está preparado para recibir su palabra, pero ahora vamos a preparar nuestra mente, vamos a darle la orden a nuestra mente que reciba, a nuestra voluntad que se disponga para que la palabra de Dios pueda ser revelada a todos nosotros. Cerrá tus ojos por un instante y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque vos sos un Dios bueno, vos sos un Dios que nos alienta, sos un Dios que nunca nos deja, Señor, que nunca nos deja solos, que nunca nos dejará, Dios mío, abandonados, Señor, a nuestra suerte, sino que vos siempre nos estás respaldando. Vos siempre venís y estás acompañándonos y estás tratando de solucionar cada problema que nosotros tenemos. Señor, y digo tratando no porque vos no lo puedas solucionar, sino porque a veces somos nosotros, Señor, quienes somos el principal tropiezo para que tu poder se manifieste en medio nuestro. Por eso, papá, en esta hora queremos abrir nuestra mente y sujetarla, aquietarla, para que tu palabra pueda ser recepcionada como buena semilla y pueda ser revelada a nuestro corazón, a nuestra emocionalidad,
Señor, y pueda ser puesta por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Y vamos a compartir la palabra. Yo meditaba sobre qué querría Dios que te compartiera tantos días, tanto encierro, día 50, 51 de la cuarentena. Parecía una fantasía, parecía que iban a ser 7 días, 15 días. Y esto, bueno, se fue haciendo un tiempo largo. Y juntamente con este tiempo largo llegaron cosas que por ahí al principio no estaban. Al principio casi uno lo había vivido hasta como con curiosidad. Pero luego hemos observado que esta pandemia ha traído en el transcurrir lo que se llaman efectos colaterales, o sea que no tienen que ver con el coronavirus, pero que justamente por el tiempo de aislamiento, etcétera, tienen que ver con lo que eso va produciendo en nuestras vidas. Y la verdad que creo que algo que caracteriza este tiempo es en primer lugar la conmovimiento, ¿no? Fue algo que nos sacudió, ¿no? Llegó como de repente, nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, no solamente nosotros personalmente, no solamente la Argentina, sino que a lo largo de este tiempo hemos visto que ni siquiera los países de los cuales normalmente tomamos o los tenemos como referencia, vemos que tampoco estaban preparados. Es que nadie está preparado para que sobrevenga algo tan tremendo que se lleve la vida de cientos de miles de personas, que infecte a otros millones de personas en 40, en 50, en 2 meses. Es algo realmente muy difícil de poder prever. Por eso cuando llega nos sorprende, cuando llega nos conmociona y en muchos momentos sentimos aún que nos ha paralizado. Literalmente, no paralizado solamente porque no podemos salir, sino que ha paralizado todo lo que nuestra vida, nuestros proyectos eran y teníamos que llevar adelante. Lo evidente es que a lo largo de estos 50 días hemos pasado por toda la gama de las emociones. Al principio muchos de nosotros estábamos muy cansados y cuando se declaró la cuarentena dijimos, qué bueno, vamos a poder descansar. Qué bueno, vamos a tener tiempo para leer la palabra y orar. Qué bueno, vamos a poder hacer todo lo que habíamos hecho. Yo sé que esta es tu vida como es la mía, ¿no es cierto? Ya no hay más nada para hacer. Ya hemos pintado, hemos acomodado, hemos vaciado placares, hemos inventado juegos, los que tienen los niños, para entretener a los niños. Y llega un momento que ahora la pregunta es, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? La incertidumbre nuevamente vuelve a aparecer. Ahora, así como han pasado las actividades, también han pasado una diversidad de estados de ánimo, ¿no? Esta pandemia se caracteriza básicamente por algo que se llama la incertidumbre. Esa sería como una emoción, como una sensación que podríamos describir cuando hablamos del coronavirus. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vino, no sabemos cómo se va a terminar desarrollando, estamos con una amenaza en cierne, que es la del famoso pico, que todavía a nosotros no ha llegado, que no sabemos qué va a acontecer en ese momento. Estamos con la incertidumbre, ahora vamos a abrir, parece la cuarentena, la vamos a flexibilizar. ¿Cómo resultará? ¿Resultará? ¿O habrá que volver todo para atrás? Etcétera. ¿Qué haremos después que salgamos? ¿Qué pasará con la economía? Vemos que la economía realmente está siendo muy atacada por esto. Vemos que realmente va a llevar aún años restablecer. Todo eso se puede resumir en una palabra que tipifica el estado de ánimo
y la emoción reinante, que es la incertidumbre. Cuando uno está frente a la incertidumbre, hay muchas cosas que necesitamos organizar, porque se pueden tomar verdaderamente decisiones muy equivocadas que luego nos agraven aún más la situación que estamos atravesando. Ahora, entonces, ¿cuál será la clave, no? Frente a esta incertidumbre, en realidad no podemos saber qué va a pasar. Entonces, la verdad que ni siquiera nos gastemos en especulaciones, ¿no? Yo veo cantidad de programas periodísticos que todo el programa está basado en especular. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si abrimos? ¿Y qué pasa si no abrimos? Es todo opiniones sobre opiniones sobre opiniones, pero en realidad lo que menos se hace es informar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, necesitamos poder no basarnos por la información que recibimos solamente, sino además tener una perspectiva que no pase por los medios de comunicación. Nuestra perspectiva siempre es la perspectiva del cielo. Esa es la perspectiva la que nunca va a permitir que te equivoques. ¿Por qué? Porque vos vas a tener la mirada puesta en el cielo. Y en el cielo está el Señor, y en el cielo está Jesucristo reinando con poder, y nada de lo que está pasando en esta tierra está aconteciendo en el cielo. Entonces, por eso la palabra de Dios viene a darnos esa perspectiva. Y yo quiero que por un instante te voy a compartir un texto bíblico, podamos ir a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 22 y versículos 31 y 32, y mira lo que dice la palabra. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tremenda esta palabra. Yo me identificaba tanto. De hecho, en oración fue el Señor que me llevó a esta palabra para poder compartirte esto. Porque yo creo que nosotros nos podemos identificar con Pedro más que nunca en este pasaje. Pedro hasta ese momento estaba con el Señor, caminaba. Es verdad que no era fácil caminar con Jesús, pero también era maravilloso estar con Él, ver su poder, escuchar sus enseñanzas, tener su compañía. Y en realidad, en este tiempo, que son las últimas entrevistas que Jesús tiene con sus discípulos, en este tiempo puntualmente todavía no lo sabían, Jesucristo no había sido prendido, pero ya estas fueron las últimas charlas. Después de esto, el Señor iba a ser entregado y el Señor iba a ir a la cruz del Calvario a morir por vos, por mí y por toda la humanidad. Entonces, Jesús, viendo que Pedro iba a ser uno de los pilares fundamentales de la iglesia, sabía que Pedro iba a ser zarandeado, ¿no? Y la verdad es que yo pensaba, ¿no? Digo, claro, esto es lo que sentimos. Sentimos que estamos siendo zarandeados. Y te hago así porque la zaranda, por si alguno no lo conoce, no conoce el término, la zaranda es una herramienta que se utiliza para separar del trigo lo que sirve de lo que no sirve. Eso es la zaranda, literalmente. Cuando uno pasa un tiempo difícil, cuando uno pasa un tiempo como el que estamos pasando, donde ni siquiera sabemos, aun cuando termine, de qué manera va a terminar, se habla de la nueva normalidad, o sea, ni siquiera tenemos la plena certidumbre de cómo va a ser esa normalidad a la que se están refiriendo, porque es algo nuevo, algo que vamos a tener que construir entre todos.
Lo mismo le pasaba al apóstol Pedro. Jesús sabía que él iba a ser retirado de ellos, que ellos iban a comenzar a pasar un tiempo de persecución, un tiempo de mucha dureza, un tiempo de tristeza, un tiempo donde en ese momento, en ese pleno momento de incertidumbre, de tristeza, de persecución, ellos iban a tener que cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura y de poder generar lo que luego se conoció como la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está descrito en los 28 capítulos del libro de los Hechos. Ahora, fíjate qué tremendo, ¿no? Porque esto es lo que nos pasa a vos y a mí hoy. Por eso te digo, apaguemos un poco la tele y los informativos, solo seamos prudentes y empecemos a conectarnos más con la verdad que Dios tiene, con la perspectiva de Dios. Fíjate, Jesús sabía que se venía todo esto. Sin embargo, en ningún momento consideró comparar nada de esto. Nada podía ser detenido. Todo se tenía que cumplir porque Él tenía que glorificar al Padre y luego tenía que ascender a los cielos y la iglesia de Jesucristo tenía que encontrar su nacimiento para hacer luz a las naciones. Ahora Pedro, cuando el Señor le dice esto, no tenía la menor idea de qué le estaba hablando. Como muchas veces vos y yo, cuando todo esto empezó, tampoco teníamos idea de cómo íbamos a hacer, cómo iba a terminar esto, pero la palabra de Dios, así como la que fue soltada por Jesús, nos trajo fortaleza y nos preparó aún para lo que no sabíamos ni conocíamos. Ahora, este texto que yo te acabo de leer registra 3 advertencias, ¿no? Jesús le advierte acerca de algo a Pedro para que esté preparado. La primera cosa de que lo advierte, dice, fuiste pedido para ser zarandeado, ¿no? Y bueno, a nosotros el Espíritu Santo de alguna manera nos había advertido. Durante todo el año pasado yo recuerdo que las palabras eran fuertes, eran palabras fuertes de construite por dentro, apartate del pecado, sacá la iglesia a la calle, no te encierres entre 4 paredes en la iglesia, porque nosotros no sabíamos por qué. Nosotros estábamos felices porque podíamos abrir células, podíamos subir a los trenes, podíamos darle de comer a la gente en las plazas, podíamos hacer tantas cosas que hacíamos y éramos felices y creíamos que para eso nos estaba preparando el Señor. Nunca sospechamos, como Pedro, lo que iba a acontecer. En el caso de Pedro, horas después, y en el caso nuestro, meses. Nosotros tuvimos meses, queridos hermanos, de preparación. Tuvimos meses para que la vida de oración fuera una realidad en nosotros, para que la santidad fuera para nosotros una norma de vida, para que las debilidades una y otra vez fueran un punto de batalla, que nosotros batalláramos contra esas debilidades. Y esto era porque el Señor nos estaba preparando para este tiempo que estamos atravesando y para el tiempo que se vendrá, que también va a ser complicado, aunque si estamos con Cristo, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Cuál será la complicación que nos podrá detener en esta misión, en este llamado que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura? Ahora, así como la zaranda era un instrumento útil para separar lo que era paja de lo que es trigo, que era lo que servía para nutrir, lo que servía para alimentar, así la zaranda espiritual, como la que estamos viviendo en este tiempo, como la que vivía Pedro, como la que tuvo que vivir Pedro, también
es útil, porque fíjate el detalle, el Señor le dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de pasar por una zaranda, y esta palabra te pido que la tomes, porque hay algo del Espíritu Santo que viene con poder sobre esta afirmación. Después de pasar por una zaranda, uno tiene la capacidad de confirmar a los hermanos y de ir a buscar a los que no conocen a Jesús. Tenemos la capacidad de esta zaranda, de este aislamiento, de este tiempo de confinamiento. Vamos a salir fortalecidos para confirmar el Evangelio en todos aquellos que no lo conocen y en cada uno de nuestros hermanos. Vuelto, confirma a tus hermanos. No te duermas, no desaproveches el confinamiento, no pierdas el tiempo, fortalecete, prestate, entregate a la zaranda para que todo lo que estaba mal en vos y no servía para construir y alimentarte a vos o alimentar al mundo, quede en la zaranda, quede el trigo y lo demás pueda ser desechado completamente. Sabes que en la zaranda el trigo pasa y lo que queda es lo que nos sirve. Entonces esto es lo que estamos atravesando, que los malos pensamientos se vayan, que la debilidad se vaya, que el pecado se vaya, que todos esos pensamientos que atormentan se vaya y que lo que retengas sea la palabra de Dios con la que puedas alimentar a todo el mundo que en este tiempo tiene tanta hambre del Señor Jesucristo. Ahora, dice que Pedro no lo entendía. Sin embargo, esto sucedió como nos está sucediendo a nosotros. Y así como pasó con él, vos y yo necesitamos tener fe para seguir creciendo. La segunda advertencia que esta palabra contiene es, mirá, fuiste pedido para ser zarandeado como a trigo. Le dice, pero yo, y esta es la segunda advertencia, no vas a estar solo, no vas a estar solo. Dice, pero yo he rogado al Padre. Dice, yo he rogado al Padre. O sea, le estaba queriendo decir, Pedro, es verdad, vas a ser zarandeado. El Señor nos dice, es verdad, están siendo zarandeados. Pero ¿sabés qué? Yo estoy con ustedes. Yo estoy rogando por ustedes. Todos sabemos, los que hemos estudiado Biblia, los que hemos estudiado algo de teología o los que hemos escuchado prédicas, que el Señor Jesucristo en este tiempo, en este momento, está sentado a la diestra de Dios, reinando e intercediendo. El papel de Jesucristo es ser intercesor por todos los santos, o sea, por todos los que hemos creído en su nombre. Y es Él quien ha enviado al Espíritu Santo para poder operar en medio nuestro. Por eso, Él es el intercesor por excelencia. El libro de Hebreos dice que tenemos un intercesor en los cielos. Un intercesor es alguien que clama, que se pone entre la persona que está en dificultad y Dios. Ahí en el medio se pone el intercesor y le habla a Dios pidiéndole por la necesidad de la persona. Y Dios, a través de la fe del intercesor, lo que hace es derramar su bendición sobre la persona. Por eso sabemos que en ese momento de esta conversación, sencillamente eran un líder y un discípulo. Eran un discípulo y un líder que conversaban, que Jesús les estaba diciendo diversas cosas que iban a acontecer. Más le dice a su discípulo que iba a tener un tiempo de sacudimiento, pero le dice, quédate tranquilo, yo estoy orando. Y sabés que nosotros también estamos orando. Catedral de la Fe Merlo está orando. Cada mañana
de lunes a lunes, cada mañana, sin excepción, estamos orando. Nos levantamos, compartimos una palabra que Dios nos da para ese día y ahí estamos orando. Y ahí entregamos cada necesidad. Por eso quiero hacer un paréntesis y te aliento a que nos escribas. Ahí vas a tener el WhatsApp de la iglesia para que nos puedas pedir tu oración. Necesitamos conocer cuál es tu necesidad y nos comprometemos a orar. Y te decimos como Jesús le dijo a Pedro, es verdad, estás siendo zarandeado, pero yo voy a estar al lado tuyo. Yo he rogado, yo estoy intercediendo. ¿Para qué? Para que tu fe no falte, ¿no? El Señor estaba intercediendo por Pedro, estaba intercediendo para que Pedro obtuviera lo que le iba a ser realmente útil. Y lo que le iba a ser realmente útil era su fe, que su fe no le faltara. Sabés que cuando nosotros intercedemos y rogamos a Dios, y por ahí en esta gama de ánimo que yo te mencioné al principio, que tal vez pasamos por incertidumbre, por temores, por enojo, por desesperación, etc. En esta gama de sensaciones que vamos teniendo, cuando yo recurro a la oración, cuando yo recurro, me conecto directamente con el que prometió no dejarme solo en medio de esta zaranda. El que prometió que iba a estar conmigo. Cuando yo oro, lo que hago en primer lugar es sacar lo que está mal en mí. La oración sirve para sacar aquello que no me sirve en el lugar correcto, no en otras personas, no en mi marido, no en mis compañeros de aislamiento, no. Ahí no, sino sacar lo que no sirve en mí y entregárselo al único que puede hacer algo con eso que no sirve en mí y transformarlo en crecimiento dentro mío. Ahora, esto está en la oración. Un cristiano sin oración, en primer lugar, no es un cristiano. Y en segundo lugar, si tu oración es débil, o ocupa un lugar circunstancial en tu vida, vas a tener otro problema. Sabés que cuando el Señor asciende a los cielos, le promete a los discípulos que se iban y lo esperaban orando en Jerusalén, Él iba a enviar, el Padre les iba a enviar el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo los iba a revestir de poder a ellos, así como lo hacía con Jesús. Iba a traer de alguna manera la dimensión del cielo, la dimensión de lo sobrenatural que habita en el cielo, la iba a traer a lo personal y a la tierra y a las realidades que nos toca vivir y atravesar. Pero para eso hay que orar, para que el Espíritu Santo descienda en nosotros y se active con poder. Necesitamos orar, necesitamos estar en comunión, necesitamos interceder, pedirle al Padre no solamente por nosotros, sino también poder pedirle al Señor por otros que sabemos que están mal, pero no saben ni siquiera cómo orar, cómo pedirle al Señor. Para eso estamos nosotros. Cuando nosotros oramos a Jesús, Jesús intercede por nosotros y envía el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. En primer lugar, es una de las actividades del Espíritu, guiarnos. Él os guiará a toda verdad, dijo Jesús. Él en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, dice, dame la mano, yo te guío, es por acá. No sigas ese camino, no sigas esa bifurcación, yo te guío. Y ese es el Espíritu Santo, que cuando vos orás, Jesucristo toma nota de esa oración, intercede y envía el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. También lo que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos enseña. Y queridos hermanos, esto es tan importante en este tiempo. Necesitamos aprender no solo cómo transitar este tiempo de cuarentena, de aislamiento, sino después esta nueva normalidad que nos cuenta
que viene después de este aislamiento. Estamos aprendiendo. El presidente dice estamos aprendiendo todos juntos. Yo como pastora te digo, estamos aprendiendo espiritualmente todos juntos a poner en práctica en la tierra lo que ya fue dicho en el cielo. En realidad esto debió haber sido siempre. Lo que pasa que el Señor tuvo que ajustarnos, tuvo que llevarnos a una última instancia, porque así como pasó con Jonás, que se permitió revelarse a la voluntad de Dios y no fue sino en el vientre del pez, que dice la Escritura, en mi aflicción clamé a Dios. Eso debió haber sido lo primero que Jonás tendría que haber hecho, como tendría que haber sido lo primero que vos y yo tendríamos que saber hacer. Levantarnos cada mañana, interceder, entregarle el día al Señor, descargarnos de todo lo malo, de toda frustración, entregarle a Él para que sea su voluntad y no la nuestra, y que cuando las cosas salen mal, poder clamar a Él, clamar. El clamor es un grito, a veces de desesperación. Es verdad, podemos pasar momentos graves, podés tener familiares que se enfermen, podés tener noticias de que perdiste el trabajo, que tu trabajo ya no existe más, que lo que hacías para ganarte la vida ya no lo vas a poder hacer más. Podés tener noticias muy graves, muy tristes, pero ¿sabés? Una de las actividades del Espíritu Santo enviado por Jesús es la de consolarnos. El Espíritu Santo nos consuela, Él es nuestro paracleto, es el que se pone al lado nuestro y aboga por nuestra causa. Él nos va a consolar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a decir y nos va a mostrar la real perspectiva. Para Dios no hay nada imposible. No importa, bueno, perdiste el trabajo, Dios te va a dar un trabajo mejor. Esto es en el sí, el amén. Todo lo que hemos proclamado, este lenguaje de fe, tiene que estar presente en vos y en mí para que podamos salir adelante, para que podamos transitar este tiempo de sacudimiento sin que nos falte la fe, para que nuestra fe no nos falte. Así como Jesús no decía, voy a rogar por vos para que entiendas, Pedro. Porque entender intelectualmente no le salva la vida a nadie. Si no, no hubiera hecho falta un Mesías que muriera. Con tener un sabio, el Señor hubiera podido redimir la humanidad. Sin embargo, hacía falta que alguien muriera, que expiara el pecado. Por eso, independientemente de estudiar y escudriñar, lo que necesitamos es tener fe para creer lo que leemos. Porque en vano es que leamos la Biblia de tapa a tapa todas las veces, que escuchemos miles de prédicas, si no vamos a creer, si no vamos a poner en práctica ninguna de las palabras que estamos leyendo. Por eso es tan necesario, para no quedarte en el camino, que puedas conservar la fe, dejarte consolar por el Espíritu Santo, dejarte ser enseñado, dejarte ser guiado en medio de la oscuridad. Orar es la clave fundamental para tener fuerzas. Yo el fin de semana pasado te compartí la palabra de Isaías, capítulo 35 y versículos 3 y 4, donde hablaba que había que fortalecer las rodillas que estaban debilitadas y que había que dar ánimo a los que estaban apocados en su corazón. ¿Y cuál era la clave? La clave era recordar: Dios mismo vendrá y nos salvará. Pero para eso hay que tener fe, hermanos. No se puede confesar eso como si fuera un refrán o una muletilla. Porque lo que desata el poder en la confesión es que yo crea lo que estoy confesando.
Por eso no te permitas que tu fe te falte. Porque justamente la tercera advertencia que el Señor Jesucristo le hace a Pedro en este texto, la tercera advertencia es: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, ¿no? Y después le da una promesa y un indicativo. Le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice: he rogado por ti. El Señor ya venía preparando, ¿ves? Es lo que hacemos nosotros, porque nosotros no empezamos a interceder con la pandemia todos los días. Nosotros ya teníamos asentado, ya hace años tenemos asentado cada día. Mandamos un texto para orar y meditar sobre ese texto. ¿Qué estábamos haciendo? Lo que estaba haciendo Jesús con Pedro. Dice: yo he rogado para que tu fe no te falte. He rogado, me he adelantado. El intercesor se adelanta. En la intercesión se adelanta lo que va a venir. Así como a veces nos gustan los profetas porque nos dicen cosas que todavía no pasaron. El intercesor prepara el ambiente para que todo no se vaya de control, para que la persona, aunque tenga que pasar una prueba, la pueda pasar de la mejor manera posible, sin bajar los brazos. Entonces la clave es la fe, es no perder la fe, para que no se pierda el propósito. Fíjate que el Señor le está anunciando, por un lado, que va a ser zarandeado, que la va a pasar mal, pero dice: quédate tranquilo. No oró para que entendiera o para que Dios lo librara. No, porque Jesús sabía que Pedro tenía que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque él necesitaba confirmar a los hermanos, porque Dios tenía un plan espiritual con su vida. Y Pedro, tal como estaba, no daba la talla. Tal vez muchos de nosotros, tal como estábamos, no dábamos la talla. Por eso el Señor tuvo que aprovechar este tiempo, para tenernos ahí sin demasiadas distracciones y muy dependientes de su mano, de su poder, de su misericordia y de su amor. Esto es así, queridos hermanos, esto es el Evangelio, no hay otra cosa. El Evangelio no es glamour, aunque nos gusta el glamour. El Evangelio no son luces. El Evangelio es esto: es orar, es interceder, es ayunar, es leer la palabra, es obedecer. No hay ningún secreto. El Evangelio es esto. Y como consecuencia de esto viene el poder cumplir con la misión. Vamos a confirmar a nuestros hermanos. Ahora, la fe nos ubica en la mirada en el lugar correcto. La fe nos ubica la mirada en el lugar correcto. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. No se dormirá, ni se adormecerá el que guarda Israel. Así de memoria te lo tenés que aprender. En este tiempo de cuarentena, proponete cada día memorizar un pasaje de la Biblia que te llene de fe, que te llene de poder. Esa es la perspectiva correcta. La fe te pone la mirada ¿dónde? Donde tu mirada tiene que estar, no en los noticieros, no en lo que te dice el vecino, no en lo que escuchás, no en lo que se postea por Facebook, salvo que sean, ¿no?, estos espacios de iglesia virtual. Tu fe y tu mirada tiene que estar puesta en el cielo. ¿Sabés qué? Esto a mí me encanta. Cuando yo leo este salmo, me llena de confianza, porque dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué dice eso? Porque en la época en la que este salmo fue escrito, en realidad dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él ponía sus ojos en los montes, pero ¿qué veía en los montes? En los montes estaban los altares
que los pueblos paganos levantaban a sus deidades, en los montes los levantaban, en los árboles, en los montes, en las piedras, grababan las imágenes de Istar, de Acera, de todos los dioses de Moloch, de los dioses que ellos creían, eran ídolos que no podían ayudarlos. Ellos dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel en una época sufrió una confusión. Este tema ya lo hemos tocado. Sufrió una confusión y aún empezó a dejarse contaminar en medio del cautiverio por otras deidades. Pero el salmista reflexiona y dice, yo alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro no está en la cumbre de los montes. Mi socorro, honramos al presidente, honramos nuestros intendentes, nuestros gobernadores, nuestros legisladores que nos están apoyando en este tiempo, que están pensando medidas para darnos la menor pérdida posible, pero no es de ellos que vendrá mi socorro. No es de que el gerente de mi fábrica o el dueño, no viene de ellos. Por Dios, entendamos que no viene de ellos nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor, viene de Jehová, viene de Dios. Porque los montes pueden ser altos, pero tienen una altura y finalizan. Mas dice, yo pongo mis ojos en Jehová. Él está en el cielo. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y si Él es el que hizo los cielos y la tierra, yo necesito los ojos de fe para mirar al que sí tiene poder, al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. No voy a aferrarme a los lugares de autoridad, a los grupos económicos, no. Ellos, está bien que colaboren, uno los bendice y ora por ellos cada mañana para que puedan seguir haciéndolos, pero recordá, iglesia, nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Señor dice, no dará mi pie al resbaladero. Estaba hablando de subir un monte, imagínate, yo no sé si vos alguna vez subiste un monte, yo tuve la oportunidad de hacerlo. Un resbalón puede ser la muerte, porque detrás de ese resbalón hay un precipicio. Entonces dice, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. El Señor no está dormido, aunque vos veas que se te están acabando los recursos, que cómo vas a hacer, que hay amenazas, que el barrio se está poniendo cada vez más picante. Todo lo que vos me quieras decir, yo ya lo conozco, pero sigo diciéndote lo mismo. Yo no estoy hablándote desde un lugar distinto. Yo estoy en medio de esta pandemia y tengo las mismas situaciones mentales a veces de incertidumbre que tenés vos. Pero cuando eso me ocurre, ¿sabés qué hago? Digo, alzaré mis ojos a los montes y veo que mi socorro no viene de ahí. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, que no se dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Él me guarda siempre y plaga no tocará mi morada. No se dormirá ni se adormecerá. Al que guarda a Israel. En vez de decir a Israel, poné tu nombre ahí. El Señor no se duerme, el Señor no se adormece, no se le pasa por alto nada de lo que hoy estés viviendo. Y esto era lo que Jesús le quería transmitir a Pedro. Cuando le dijo, Pedro, fuiste pedido para ser zarandeado, ¿sabes? Pero yo he orado para que no te falte la fe y que en plena prueba, en plena zaranda, como estamos también vos y yo ahora, podamos alzar nuestros ojos a los montes y comprender de dónde viene nuestro socorro. Y con esa confianza, porque fe, si hay algo que es en este momento, fe es confiar. Fe es confiar en que Dios nos va a dar lo que necesitamos, nos va a guardar, que el Señor no está lejos, que el Señor está pronto a nuestro clamor. Él viene no solo para conceder lo que necesitamos, Él viene para acompañarnos. Si vos tal vez estás solo,
No sé cuál es tu situación. Yo lo que vengo acá es hablarte la palabra de Dios. Vengo a decirte que así como funcionó con Pedro, va a funcionar con vos y conmigo. Hoy nosotros necesitamos fe y fe hoy es igual a confianza. Entonces, tenemos que buscar desarrollar esa fe. ¿Cómo buscamos desarrollar esa fe? Como te decía antes, leyendo la Biblia, aprendiéndonos textos de memoria y repitiéndolos, y vos vas a ver que algo comienza a formarse en vos, cambiando el lenguaje. Hemos aprendido además a que cada día, la semana pasada, basta cada día su propio mal. No te preocupes por lo que va a pasar en junio. No te preocupes, ¿o acaso lo podés solucionar? Te diría, es más, te corro la apuesta y te digo, no te preocupes por lo que va a pasar mañana. ¿O acaso vos podés solucionar lo que va a pasar mañana? Podés tener precaución, o sea, no gastarte todo lo poco que tenés hoy acá, no salir a la calle indiscriminadamente y exponerte a que algo peor te pase y te contagies. Pero fuera de eso es de lo único que podés tener control. Es de todo lo que podés tener control, es de eso. Entonces, confía en el Señor. Confía que, como dijimos, Dios mismo vendrá y nos salvará. Decía la palabra también que Él vendría con retribución. Y yo te expliqué que Él va a retribuir. ¿Qué cosa va a retribuir? Va a retribuir la fe. Va a retribuir que en medio de no ver nada vos creés que Dios está en control y que vos vas a seguir amando a Dios, sirviendo a Dios, enseñando en tu familia más que nunca los principios cristianos y predicando a través de las redes, desempolmando ahí contactos que nunca más habías hablado y trayéndoles una palabra de esperanza. Por eso te digo que no te preocupes si hasta ahora fallaste. Porque, viste, vos me podés decir, pero Paula, la verdad que yo hasta ahora nada que ver con lo que vos estás diciendo. Yo hice todo mal, yo me quejaba, me asustaba, me habían empezado a agarrar otra vez ataques de pánico, no sé, viste, todas estas cuestiones. O la verdad que yo antes me drogaba, empecé a ir a la iglesia y aguanté un tiempo en esta cuarentena, pero me empecé a perseguir y entonces ahora volví, como dicen los chicos, volqué nuevamente. Si vos estás ahí escuchándome, te digo, no te hagas problema. Primero, porque Dios tiene misericordia para volverte a levantar. Segundo, porque lo mismo le pasó a Pedro. Después que esto pasó, Pedro lo niega 3 veces al Señor. Es Pedro quien no está a los pies de la cruz y quien intenta despegarse de Jesús cuando el Señor lo apresan, lo martirizan y lo llevan a la cruz del Calvario. Y es Pedro en que en Juan 21 lo vemos, que se había vuelto a pescar y había arrastrado a parte del equipo de Jesús a su vida anterior. Un fracaso. Nosotros podríamos decir, un discípulo así, un fracaso. Pero el Señor no ve las cosas como las vemos nosotros. El Señor se les presentó en cuerpo glorificado en la orilla donde ellos estaban en la barca pescando. Y se paró sencillamente y encendió un fuego. Encendió un fuego y Pedro lo vio, y aún con toda su dolor de haber pecado y de sentirse indigno porque le había fallado al Señor, como tal vez vos te podés sentir indigno, porque en vez de tener este lenguaje de fe, de optimismo, de todo esto que yo te estoy hablando, a lo mejor te la pasaste peleando toda la cuarentena, te la pasaste diciendo palabras negativas, o volviste a agarrar un vicio, o agarraste otro vicio. Bueno, el Señor viene y está en la orilla, ahí como lo hizo con Pedro. Está en la orilla, con una fogata encendida, ahí, para volver a compartir un tiempo de restauración con tu vida, que salgas de esta cuarentena, no en el fracaso. Todavía tenés tiempo para restaurarte. Tomate de la palabra, el Espíritu Santo viene
para fortalecerte. No lo dudes, no te afanes. Él es maravilloso, Él tiene poder, Él tiene autoridad para sacarnos del otro lado. Pedro negó a Jesús. Sin embargo, no fue eso lo que le costó a Pedro el ministerio. Pedro fue restaurado porque se humilló y le dijo: sí, Señor, yo te negué. Y el Señor lo restauró, lo restableció, y Pedro se transformó en la columna principal de la iglesia primitiva. Por eso te digo, no te rindas, no te rindas, que tu fe no te falte. La palabra vino para eso, ese es el propósito de esta palabra, que tu fe no te falte. Orá a Jesús, no pierdas el tiempo, orá a Jesús para que tu fe no te falte. Busca contactos, busca tu líder, buscame a mí, escribí al WhatsApp de la iglesia cuando sientas que tu fe te está abandonando, y te vamos a apoyar. Y te puedo asegurar, porque tuve la fortuna de tener aún en medio de la cuarentena varios testimonios, y uno en el día de ayer había recibido de parte de un hermano a quien yo amo mucho, que estaba muy preocupado por su tema laboral y bueno, estaba sin trabajo, sin manera de ingresar, y claro, yo no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer? Pero le dije con total convicción: quédate tranquilo, yo voy a orar por vos. Y así lo hice. Establecí algo particular de oración, de intercesión sobre su vida, y no pasaron 24 horas y me escribió muy contento que lo habían llamado, que ya tenía trabajo. Yo no te estoy diciendo que ores para conseguir algo a cambio. Te estoy diciendo que ores porque un cristiano es lo único que debe y puede hacer todo el tiempo, que es orar a Dios. Ahora vamos a... Edu, podés venir, le vamos a pedir al pastor si nos puede acompañar y así oramos. Bueno, vamos a pedirle al Señor, ¿no?, que cualquier necesidad, cualquier cosa que nos agobia, siempre el camino es la presencia del Señor, buscar al Señor para que esté sobre nuestra vida y poner la confianza en Él. Y cuando uno toma ese camino, empieza a actuar de una manera inexplicable el Señor sobre nuestras vidas. Así que hoy vamos a pedirle cada uno, cada necesidad, cada problema que tengan, los vamos a presentar en el altar, pero a Dios. No lo vamos a llevar a las cumbres altas, a los montes, a los lugares donde no produce nada más que confusión, sino que lo vamos a llevar al único que tiene luz y esperanza, que es Dios, y que es Jesús, que está intercediendo por el cielo, al lado del Padre, por cada uno de nosotros que somos su iglesia. Así que te voy a pedir que me acompañes en tu corazón con tu petición o con la imagen de lo que estás transitando que tenés que solucionar. Vamos a pedirle a Dios. Querido Jesús, te pedimos hoy, Señor, que tu poder, que tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor, se manifieste como siempre se ha manifestado sobre cada uno de los hermanos, Señor, sobre cada uno de los que buscan tu presencia, Señor, para traer libertad, para traer esperanza, para traer restauración a cada vida, Señor. Hoy encomendamos a ti, Señor, toda necesidad, Señor, toda escasez económica, encaminamos a ti, Señor, toda enfermedad, Señor, toda aflicción, Dios mío, todo desorden, Señor, de los nervios que pueda traer conflictos personales y familiares, los cancelamos en tu nombre, Señor, para que cada familia tenga paz, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu nombre, Señor, clamamos a ti para que envíes legiones de ángeles, Señor, que guarden, que protejan las casas, tus ángeles ministradores, que lleven aliento y que custodien cada lado. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también esté sobre nuestras vidas para traer aliento, para traer esperanza, para traer claridad, revelación de lo que tenemos que hacer. Por eso yo declaro y clamando del Señor está sobre cada uno para tomarlos y para sostenerlos y para no abandonarlos. Por eso declaro hoy también que si hay alguien que se sentía triste o que se había caído o que está mirando hoy y dice ¿qué hago para salir adelante? En este día buscamos tu presencia, Señor. Declaramos, Señor, que necesitamos tu
mano sobre nuestra vida y queremos, Señor, que vengas a nuestra vida. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y queremos rendir nuestro corazón, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón una vez más a ti, Señor, para que venga de tu mano, Señor, restauración, perdón de pecados y que sean borradas todas las maldades y todo lo que intervino en nuestra vida para oprimirnos, para achatarnos, para opacarnos, para apartarnos de Dios, Señor. En esta hora declaro que el Señor está sobre tu vida, que Él hoy toma todas tus faltas, todos tus pecados y los quita de vos y borra tus maldades y te vuelve a restaurar. Y hoy Dios te ve limpio, transparente, limpio, dice que no ve pecado en vos. Por eso la gracia del Señor ha cubierto mis faltas y me ha restaurado la comunión y me ha integrado al cuerpo de Cristo, en donde hay bendición y hay esperanza. Por eso, Señor, te doy gracias, Señor, por la misericordia, por el amor y la paciencia que tenés sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos seguir siendo fiel a vos todos los días de nuestra vida, Señor. Sí, Señor, hoy podemos declarar, Señor, que nuestro socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra, que no dará mi pie al desbaladero, ni se dormirá el que te guarda, que tú no estás dormido, Señor, que yo no voy a resbalar, Señor, que yo no me voy a caer y voy a quedar tendido para siempre. Señor, comienzo a poner en mi boca lo que es tu palabra, lo que son tus promesas, Señor, y las confesaré hasta verlas cumplidas, Señor. Señor, no confesaré maldición, porque maldición es lo que obtendré, Señor. No confesaré negatividad, porque negatividad es lo que tendré. No confesaré pecado, porque pecado es el fruto que recolectaré, Señor. Confesaré tu palabra de promesa, de resguardo, Señor. Tu palabra de formación profunda a mi vida, Señor, y yo seré como Pedro, Dios, seré aquellos que soportan la zaranda, Señor, y que cuando vienen, como no han perdido la fe, Señor, pueden confirmar a los hermanos y ser columna principal en la iglesia tuya, Señor. Oh, Espíritu Santo. Señor, creo, yo siento que voy a entrar en un tiempo de creer como nunca antes, Señor, porque ahora de verdad necesito creer en ti, Señor. Ahora ya no hay recursos de que agarrarme, Señor, ahora es tu presencia y yo, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, abandono todas mis seguridades y te las entrego a ti, para que tú, Señor, las tomes y nos devuelvas toda tu seguridad, que no es la nuestra es limitada, la tuya es infinita. Papá, en el nombre de Jesús, nos bendecimos nuestra vida porque es tuya y a ti te la vamos a devolver el día de mañana con el mayor fruto posible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bendecimos todo lo que emprendas para que te vaya bien en todo y que Dios te acompañe en cada cosa que estás haciendo. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Quiero dejarte un desafío para el día de mañana, el culto de mañana. Quiero pedirte que te sientes a ver el culto con tus peticiones escritas, porque vamos a tener en el final un tiempo de intercesión, ¿eh? Así que acordate, anotá ahí tus peticiones y te esperamos mañana a las 5 de la tarde para festejar el culto a nuestro Dios. Es nuestro momento de celebrar a Jesús, iglesia, vamos. Te cantamos muy fuerte y con toda pasión, proclamando las cosas que has hecho, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de
ahora mismo me impacta tu amor. Quiero estar cada día a tu lado, Señor. Y hoy estás transformando mi corazón. Y no podremos dejar de amarte, Dios. El mejor momento para mí es cada vez que veo tu amor. Nueva vida das a mi corazón al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Al cantar alabanzas. Oh, 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 oh. Cantar, el tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. El tiempo es hoy, es el lugar, este es el momento de alabar. Oh, si donde estás ahí en tu casa armas una fiesta para Jesús, quiero escucharte desde acá con un grito de alegría.